Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria de nuevo. Seguimos con nuestro currículum de segundo de bachillerato. Comenzamos el bloque 11 y vamos a ver en este caso el estándar que nos dice: elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. Antes de empezar, quiero especificar y aclarar una cosa. Aquí os están diciendo que elaboréis un esquema. Yo, lógicamente, doy una explicación. Y vosotros, a partir de esta explicación y a partir de estos apuntes que os doy yo, vosotros tendréis que elaborar vuestro esquema. Que, lógicamente, tendréis que reducirlo un poco y lo haréis como queráis, con flechas, con llaves o como os dé la gana. Pero responded, por favor, a lo que os preguntan, que es: haz un esquema. Claro que sí, guapi. Aclarado esto, comenzamos. Comenzamos viendo qué es el franquismo. El franquismo es un periodo de la historia de España en el cual hubo un régimen dictatorial. Abarca desde 1936 hasta 1975 y el dictador va a ser Francisco Franco, el cual va a acumular en su persona todos los poderes del Estado. Todo. Este término franquismo no puede ser más apropiado para este periodo de tiempo, puesto que lo único que da unidad a todo este episodio de la historia de España es la figura del general Francisco Franco. Todo por lo demás va cambiando, no demasiado, siempre va a ser una dictadura, ¿no? Pero van cambiando los apoyos, van cambiando la ideología, pero el que se mantiene hasta su muerte al frente de este régimen es el general Francisco Franco, por lo cual el término franquismo realmente es el más adecuado para describir esta etapa de la historia de España. Sí, tiene razón. Franco, de hecho, no tenía una ideología clara. Los militares, cuando llevan a cabo el golpe de Estado, lo hacen más en contra de la República, en contra de lo que hay, más que para proponer una cosa diferente, ¿no? No había, como dicen ahora, no había plan B, ¿no? Que querían quitar el plan A, pero no había plan B. ¿Os suena de algo ahora con estos debates que está viendo? Pues esto sería más o menos parecido. No había plan B en un principio. ¿Hay plan B? No hay plan B. Entonces, claro, cuando al final cuando tiene que establecer un nuevo estado, pues va a tener que apoyarse en una serie de ideas, ¿no? Y tendrá que dar un corpus ideológico a su dictadura, porque si no, no tiene ningún sentido. Esta, como os digo, va a ir cambiando. De hecho, al principio vamos a ver cómo se acerca más a Falange y a los postulados fascistas, y más adelante, cuando las potencias fascistas pierden la Segunda Guerra Mundial, se va a abrazar más a los católicos y a otro tipo de ideologías, intentando dar, de hecho, que lo veremos en el siguiente estándar, un carácter más democrático a su régimen. Cuidado, intentando dar la apariencia de ser democrático, cuando de democrático no va a tener nada, ¿vale? Que se me entienda bien. Va a intentar que parezca que es una democracia, pero ni mucho menos va a ser una democracia, va a ser una dictadura autoritaria durante todo este periodo. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. Como os digo, no tiene ningún problema en modificar sus posiciones con un único objetivo. ¿Cuál es? ¿El bien de España? No. ¿Cuál es? ¿El bien de los católicos? No. El único y final objetivo es perpetuarse en el poder. Por lo cual le salió bien, porque se perpetuó en el poder hasta su muerte, ¿no? Y este régimen no va a finalizar hasta que muere el dictador. Pese a todo, aquí permanece, al pie del cañón. Dentro de las diferentes ideologías de las que bebe, sobre todo en su etapa inicial, hemos dicho que destaca la Falange, ¿no? La Falange podemos calificarla como la versión española de los partidos fascistas europeos, como sería el partido nazi o el partido fascista italiano de Mussolini. En 1937, ya sabéis, se fusiona Falange con los tradicionalistas y se establece como partido único del régimen la FED de las Jons, la Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Ya, no había un nombre más largo, ¿no? Era un partido, pero con un nombre muy largo, ¿no? Para que luego no dijeran.
Tiene un papel político hegemónico, como os digo, hasta prácticamente el final de la guerra, desde el comienzo del régimen hasta el final de la guerra, cuando Franco tiene una relación de amiguitos con las potencias fascistas europeas, con Mussolini y con Hitler. Acordaos que Mussolini y Hitler le ayudan a vencer la guerra civil y que después en el ámbito de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, aunque España no es beligerante y luego se supone que es neutral, en la práctica va a apoyar a las potencias del eje. Lo hemos visto en el estándar anterior. Falange, ¿qué aporta? Aparte de esta ideología fascista próxima a estas otras ideologías, la nazi o la fascista italiana, sobre todo la fascista italiana, aporta dirigentes al régimen y aporta la parafernalia típica del fascismo, ¿no? Los uniformes, en este caso la camisa azul, ¿no? Como las camisas pardas o las camisas negras italianas, las camisas pardas nazis, pues aquí tenemos las camisas azules. Tenemos cánticos, el cara al sol, etcétera, ¿no? Las banderas, los desfiles y toda esa parafernalia tan típica que hemos visto siempre en las películas de nazis, ¿no? También aporta organizaciones juveniles, ¿no? El Frente de Juventudes. Esto también, fijaos que si estamos hablando de los nazis, también tenía ahí las juventudes hitlerianas, ¿no? Pues esto sería a la española. Tenemos la sección femenina, que esto va a estar durante todo el franquismo. Tenemos organizaciones sindicales. De hecho, el sindicato único va a partir de Falange, ¿no? Solamente va a haber un sindicato, esto también lo veremos más adelante, que engloba de arriba abajo tanto a patronos como a trabajadores. No hay sindicatos de clase. Los sindicatos de clase son, pues como ejemplo UGT, comisiones o la COE, que son los que asocian a patronos o a obreros, a gente de una misma clase social. Eso lo anula y lo prohíbe porque eso es de rojos, ¿vale? Entonces aquí hay un sindicato y en ese estamos todos, tanto los patronos como los obreros. ¿Y quién es el que dirige ese sindicato? Pues os podéis imaginar. El de siempre, pues Paco. ¡Arriba España! A finales de la Segunda Guerra Mundial, como os digo, se ve que las potencias del eje van a ser derrotadas y no conviene que se les relacione al régimen de Franco con estas potencias fascistas. Por lo cual, lo que hace es irse apartando de Falange y cambiar el rumbo del régimen, por lo menos cosméticamente, por lo menos de cara al exterior, ¿no? La influencia de la Falange decae, la influencia del fascismo decae y va a aumentar la importancia de otro grupo que había apoyado desde un principio a Franco, los católicos. ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! Como os digo, los católicos desde un principio van a estar del lado de Franco, desde el principio de la guerra. De hecho, la Iglesia española va a calificar esta guerra como una cruzada contra las hordas comunistas y anticatólicas, ¿no? Y Franco va a ser una especie de adalid o líder del catolicismo que lucha contra estos, podríamos decir, contra estos anticristos, ¿no? Contra estas hordas anticatólicas y antirreligiosas, ¿no? Esto le va a servir a Franco para justificar su régimen. La derrota de las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial, os acabo de decir, que hace que Franco apueste por la ideología más cercana a los ideales católicos, ¿no? Porque esto es más beneficioso y más defendible en el marco internacional. Por lo cual España deja de ser nacional sindicalista, deja de ser fascista y de golpe y plumazo nos convertimos en nacional católicos. Es una definición de Estado nacionalista y de carácter católico, ¿no? Pues un invento, algo que se saca Franco de la chistera. Así, como os digo, a partir de 1945, los miembros de los antiguos partidos de la derecha católica, ¿no? Todas estas gentes de la derecha católica, como era la CEDA de antes, ¿no? Controlan importantes ministerios, sobre todo el de Asuntos Exteriores y el de Educación. Hago aquí un inciso
Y os comento, en un principio, el que va a desempeñar o va a ocupar el Ministerio de Asuntos Exteriores es el llamado cuñadísimo Serrano Suñer. Era el cuñado de Franco y era uno de los líderes o el líder de Falange, ¿no? Y esto, claro, en un principio, durante la guerra y durante la Segunda Guerra Mundial, le viene muy bien tener como ministro de Asuntos Exteriores a una persona de Falange, porque así las relaciones con Hitler y con Mussolini, con los fascistas, son más fluidas. En el momento en el que se ve que las potencias del eje, las potencias fascistas, pierden la guerra, se cambia al ministro de Exteriores y se pone a un católico al frente, o a un nacional católico al frente, ¿vale? De hecho, había un chiste que decían que cuando estaba Serrano Suñer, cuando entrabas en el Ministerio de Exteriores decías ¡Arriba España! Este es el Ministerio de Exteriores. Y que a partir de 1945 decían ¡Ave María Purísima! Ministerio de Exteriores, ¿no? Entonces, pues lo que os digo, se cambia de rumbo, pero bueno, en principio el régimen sigue siendo parecido, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene este cambio de rumbo hacia el nacionalcatolicismo? Pues que la sociedad española, como hemos visto en el estándar anterior, se ve sometida a una estricta moral nacionalcatólica. Hemos hablado ya de la fuerte censura en los espectáculos, en las playas, en los espacios públicos, la imposición de la religión católica, etcétera. Esto lo hemos visto, así que ya no lo vuelvo a repetir. Y yo que me alegro. La tercera pata para este banco, pues son los militares. Los altos mandos militares españoles ya sabéis que tienen esa mala costumbre de inmiscuirse en política. Esto ha sido una tónica habitual durante buena parte de la edad contemporánea de España. Se había conseguido sacarles un poco de la vida política durante el turnismo y luego pues el regeneracionismo, ¿no? Pero ahora vuelven a estar en primera plana los militares metiéndose en política. Uno de los grandes problemas para muchos historiadores, uno de los grandes problemas de España, o de la política española. El ejército es la base sobre la que se construye y se sostiene el régimen franquista. Es ante todo este régimen una dictadura militar. Y sin el ejército no hubiera sido posible. De hecho, son los militares los que conspiran contra la República, y son los que luchan contra la República y derrotan a la República. Y son ellos también los que nombran a Franco como líder militar y líder político. Por lo cual los causantes o los que provocan la dictadura son los militares, ¿vale? Un apoyo fundamental. Además, esta institución va a tener un importante papel en cuanto a que siempre van a ser fieles a Franco y van a servir para que este régimen se perpetúe en el tiempo. ¿Cómo? Pues a través de represión y a través de control de la población, ¿no? Un medio coercitivo para mantenerse en el poder. Franco siempre va a tener controlado al ejército y subordinado a su persona. Pero a cambio los militares, lógicamente, van a recibir pues una serie de prebendas, una serie de beneficios. ¿Qué beneficios? Pues van a tener altos cargos políticos, van a tener altos cargos administrativos, van a ser ministros, van a ser gobernadores civiles, altos cargos burocráticos y por lo menos van a disponer siempre de 3 ministerios: el de aire, tierra y mar, los 3 ejércitos españoles, ¿no? El de tierra, el de aire y el de mar. Pues van a tener 3 ministerios. Si os fijáis, ahora mismo no tenemos 3 ministerios de lo que antes era guerra. Ahora tenemos el Ministerio de Defensa, que esto es un eufemismo, ya lo hemos hablado en clase, ¿no? Que es el que dirige a los 3 ejércitos, ¿no? Que coordina todas las fuerzas de seguridad. En cuanto a la ideología que aportan al régimen los militares, pues, a ver,
muchos eran fuertemente antidemocráticos, por lo cual esos valores lógicamente se van a perpetuar en esta dictadura. Por lo demás, no son un grupo homogéneo, sí que destacan porque la mayoría de ellos, sobre todo todos los que conspiran contra la República, son bastante conservadores, claro, porque si no, no hubieran estado de acuerdo en acabar con la República, ¿no? Pero dentro de estos hay diferentes ideologías, hay falangistas, hay carlistas, hay conservadores católicos, hay un poco de todo, ¿vale? Existe además un gran grupo, un grupo el más importante podríamos decir sería el sector partidario de la restauración monárquica, o sea que tenemos a muchos monárquicos. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! No obstante, estos monárquicos no van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque Franco, como siempre con vista larga y paso corto, va a ir apartando a aquellos militares que son críticos con su gestión, que se enfrentan con él o que pueden hacerle sombra o apartarle del poder. Por lo cual, poco a poco, se va quitando a todos estos generales del medio por unos métodos u otros. Al final les acaba quitando a todos del medio y consigue un ejército completamente adepto al dictador, completamente fiel y entregado a el caudillo. Hemos visto los grupos de los que bebe Franco a la hora de establecer una ideología para su régimen personalista, pero no hemos hablado de todos los apoyos que tiene el dictador y que le permiten perpetuarse en el poder, ¿no? Primero alzarse al poder y luego perpetuarse en el poder durante casi 40 años. Estos apoyos del franquismo son fundamentalmente, como hemos dicho, los sectores más conservadores y opuestos a las reformas de la Segunda República. Os he querido hacer aquí una especie de listado con lo que vemos los diferentes grupos que le apoyan y que todos habían estado de alguna manera perjudicados por las decisiones que habían tomado durante la República, sobre todo durante el bienio reformista y luego el gobierno del Frente Popular, ¿no? Primero tenemos al ejército. Ya sabéis que la reforma del ejército de Azaña no sentó muy bien a muchos altos mandos, ¿vale? Por lo cual estos que habían salido perjudicados están en contra de Azaña y están en contra de la República y sobre todo de la deriva izquierdista de la República. Por otra parte, la Iglesia, que es la gran perjudicada de la Segunda República, puesto que se establece un país laico, con todo lo que esto significa para la Iglesia. Ya sabéis que les apartan de la enseñanza, les retiran las ayudas, etcétera, etcétera, por lo cual va a estar frontalmente enfrentada a la República desde un primer momento, y cuando se sublevan los nacionales se va a poner de su lado, lógicamente. Tercero, los grandes terratenientes, pues también hemos estado estudiando. Habían sido muy perjudicados por la reforma agraria, en la cual se les podía expropiar sus tierras para luego repartirlas entre los campesinos. Sí que es verdad que con indemnización, pero sin su consentimiento se les podía expropiar las tierras. Por lo cual tampoco les venía muy bien. Además, las reformas laborales, etcétera, hacían que pudieran abusar menos de sus empleados, ¿no? De los agricultores, por lo cual no les beneficiaba mucho la Segunda República y se van a poner del lado de los sublevados. Por otra parte, tenemos a los monárquicos. Diréis, qué absurdo que los monárquicos apoyen una dictadura en la que el monarca no va a tener nada que hacer. Pues es que en un principio parecía que esta dictadura iba a ser de manera transitoria durante poco tiempo y que iba a dar paso a una restauración de los Borbones en España. Esto sucederá, pero cuando muere Franco, ¿no? Pero él, como siempre, pues podríamos decir como buen gallego, ¿no? No decía nunca ni que sí ni que no, les daba esperanzas y les iba dejando pasar el tiempo y al final no hacía nada. Al final le iba diciendo sobre todo a don Juan, ¿no? Que era el hijo de Alfonso XIII, sí, bueno, tal, ya lo veremos, todavía no estamos preparados, tal, deja pasar el tiempo. Además luego don Juan, el infante don Juan, comete una serie de actuaciones que no son muy afortunadas para ganarse el favor de Franco, y Franco al final dice, tú no vas a reinar en España en tu vida. De hecho, veremos en el siguiente estándar como el que va a ser el sucesor de Franco va a ser
ser Juan Carlos, el príncipe Juan Carlos, y no don Juan su padre. Por último, tenemos que añadir otra serie de grupos, todos ellos tradicionales o derechistas de la sociedad, que veían con malos ojos la deriva progresista e izquierdista que estaba tomando la Segunda República y que temen que se produzca en España una revolución comunista o soviética al estilo como se había producido en Rusia, ¿no? En la ahora URSS, ¿no? ¿Quiénes son estos? La burguesía industrial y financiera, la mayoría de las clases medias urbanas, los pequeños y medianos propietarios, campesinos, sobre todo del interior, todos aquellos que tienen mucho que perder si hay una revolución comunista, ¿no? Porque lo primero que se hace es nacionalizarlo todo. Estos se identifican en los principios del régimen franquista, por lo menos en parte, ¿no? En la parte en que ésta representa una defensa de los valores tradicionales de la sociedad española. Representa el control y sometimiento de la clase trabajadora que va a vivir en unas peores condiciones que vivían en la Segunda República, por lo cual los empresarios pues se benefician. Y porque garantiza el establecimiento del orden público, que vuelva al orden público y social, que esto para mucha gente va a ser importante, ¿no? Que vuelva a haber orden. ¡Viva el orden y la ley! ¡Y viva su puta madre y el rey! Además, que garantice lo que hemos dicho, la propiedad privada frente a estos conatos anarquistas o comunistas que se estaban dando tanto en España como en otros países. Aquí también podemos incluir a aquellos grupos de profesiones liberales, funcionarios públicos que ocupan los puestos que han sido depurados por el movimiento, que han sido depurados por el dictador, por lo cual están agradecidos a él. Entre ellos también podemos ver a aquellos que son beneficiados de alguna manera por el régimen, como no sé si os había contado los excombatientes del lado franquista, ¿no? Que habían muerto, pues sus viudas o sus huérfanas pues podían acceder a una administración de lotería, un estanco, etcétera, ¿vale? Por último, aun con todos estos apoyos, el régimen no hubiera podido sobrevivir si no hubiera sido por la existencia de una mayoría silenciosa. Tener en cuenta que si vemos las votaciones de las últimas elecciones, ¿no?, de la Segunda República, la cosa estaba muy igualada, por lo cual podríamos decir que la mitad de la sociedad, por lo menos, no estaba de acuerdo con Franco. Pero estos lo que van a hacer es callarse, no van a protestar, no va a haber grandes protestas, lógicamente por la represión tan fuerte que hay, y entonces van a aceptar el régimen sin rechistar por miedo o lógicamente por necesidad. Con esto terminamos este tema y el próximo día seguiremos viendo cositas del franquismo que tenemos para un rato. Un abrazo a todos. Poco a poco, ya nos queda menos, y resumiendo, os recuerdo que aquí con este estándar hay que hacer un esquema, por lo cual lo leemos, lo comprendemos, lo resumimos y por último lo esquematizamos. Así es como trabaja la mayoría de la gente. Lo podéis hacer como el resto de la gente o como os dé a vosotros la gana, pero seguramente si lo hacéis como lo hacen los que saben, lo hagáis mejor. Hasta luego, chicos.